Muy bien, pues muy brevemente, porque venimos a escuchar al Padre Javier. Hoy la primera lectura nos lleva hasta el libro de los Macabeos, a escuchar el ejemplo de Eleazar, un anciano de 90 años, perseguido por Antíoco IV Epifanes, y que se expresa así en la primera lectura. Es indigno de mi edad simular y fingir, ya que los jóvenes podrían decir que Eleazar a sus 90 años se ha pasado al paganismo. Sería inducirles al error, y todo por un poco de vida que me queda. Esto me acarrearía vergüenza y oprobio en mi vejez, pues aunque pudiera escapar de las manos de los hombres, ni vivo ni muerto escaparía de Dios omnipotente. Por tanto, moriré valientemente y me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble para morir voluntariamente y generosamente por nuestras venerables y santas leyes. Es el capítulo 6 del libro segundo de los Macabeos. Todavía luego tendremos que escuchar en esta misma semana el testimonio de la madre de los 7 Macabeos, un testimonio de contrarrevolución en aquel momento. Todavía tiene que venir nuestro Señor Jesucristo y aclarar las mentes de muchos, pero ya nos sirve como verdadero testimonio cuando hace unos días escuchábamos también en la primera lectura cómo se empiezan a ir estos judíos al gimnasio y a hacer cosas indebidas, sobre todo a someterse a la ley por miedo, por cobardía. Mientras que nuestros mártires muchas veces decimos que no son héroes, porque son hombres, mujeres con los pies en el suelo, pero que sin embargo nos dan un testimonio tremendo de fe. Yo solo quiero recordar que la vinculación de estos pueblos unidos, también de Argentina, todos tenemos un familiar en Argentina, yo tengo familia en Argentina, pero de México y de España, este próximo domingo se celebra la solemne fiesta de Cristo Rey. Nos está hablando de ello, hablando vosotros, que lo escucháis hoy. Se celebra el centenario de esta fiesta, ni más ni menos, 100 años. El 11 de diciembre del año 1925, el Papa Pío XI firma la Quas Primas, por medio de la cual, en una encíclica, establece la fiesta de Cristo Rey. Fueron los obispos mexicanos, precisamente, en el año 1914, los que le piden al Papa poder poner a la imagen del corazón de Jesús una corona y un cetro, para tenerle como rey. Y a partir de ahí comienza esta historia, que luego tiene este primer momento, estamos hablando de un Papa y de una encíclica, en el año 1925, y que inmediatamente va a venir la historia de la cristiada para escuchar por todos los rincones de México este viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe, y derramar la sangre y entregar la vida por Cristo, en una historia, en una epopeya que se nos va a narrar ahora enseguida. Es verdad que, como españoles, en los periódicos carlistas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, un periódico no grita, no habla, no exclama con la voz y con la fuerza del viva Cristo Rey, pero los artículos que escribían varios de los que trabajaban en esos periódicos, terminaban los artículos así, con el viva Cristo Rey, en admiración, terminaban lo último que era un viva Cristo Rey, ¿no? Así que se iba creando ese caldo de cultivo para esta necesaria victoria de Cristo en el corazón de las personas, de las sociedades, para que Cristo reine, y sigue teniendo la misma actualidad que entonces. Y solo una última aportación, sobre todo por nuestros mártires españoles. Concretamente en Toledo hay un periódico que se llama El Castellano, lo publicaban en el ABC también, pero hablo con datos de lo que sucede en la archidiócesis de Toledo, y se va narrando el martirio de la cristiada, de los cristeros, por ejemplo, de nuestro querido San Joselito, de un claretiano español que también va a morir en los días de la persecución religiosa en México, y de todo lo que está sucediendo se va narrando en el periódico. Así que nuestros mártires españoles, nuestros mártires toledanos, nuestros sacerdotes diocesanos leían, porque muchos estaban suscritos a este periódico, leían lo que estaba pasando en México. Y cuando llega el momento del martirio, sin ponerse de acuerdo, ahora yo digo muchas veces que no nos pondríamos de acuerdo ni en qué tendríamos que gritar, ni en qué idioma tendríamos que gritar, ¿no? Pero entonces no hubo ningún problema, ¿no? Con el sonido de fondo de los mártires cristeros, aquí, por ejemplo, en Aragón, también se decía viva Cristo Rey y viva la Virgen del Pilar, ¿no? Y así murieron nuestros mártires, perdonando y derramando su sangre por Cristo, ¿no? Lo contamos una y mil veces. En nuestra ciudad de Toledo, en el año 303,
derrama en el año 303, 9 de diciembre, derrama la sangre martirial una joven llamada Leocadia, en tiempos del Imperio Romano todavía, lógicamente. Desde el 303 hasta 1936, cuando a la sombra del Alcázar, de ese hecho épico también y militar que es el Alcázar de Toledo, más de 108 exactamente, sacerdotes diocesanos, 11 maristas, 16 carmelitas descalzos, 3 jesuitas y un franciscano, lo demás clero diocesano y canónigos de la catedral, van a derramar, literalmente van a derramar por las calles de Toledo su sangre en esa otra epopeya que es el martirio de nuestra persecución religiosa en España desde 1934, que es cuando tienen lugar los primeros martirios, hasta 1939, cuando es asesinado el obispo Anselmo Polanco Fontecha, agustino, cuya reliquia lleva el Santo Padre León XIV en su pectoral. Muchas de las veces que aparece en público aparece con ese pectoral. Y más nada, vamos a escuchar al Padre Javier, que es a lo que habéis venido. Bueno, muchas gracias, don Jorge, por la presentación, también a los padres de aquí de la parroquia por permitirme esta presentación, a la gente de la editorial Homo Legens por la publicación de este libro. Estoy muy contento de estar acá en España, siempre estar primero hablar en español, hablar la lengua de Cervantes, ya es un gozo muy lindo. Cuando uno vive en un país extranjero, ahora como me estás tocando en Gringolandia, digamos, el hecho de expresarme en la propia lengua es una cosa genial. Y después de estar aquí en Madrid, o estar en España en general, la posibilidad de dar una conferencia para mí es una alegría muy grande. Porque hay gente que no le gusta que dé conferencias en España. Bueno, pero acá esta vez pasamos de largo. El tema de los cristianos mexicanos que voy a intentar presentar ahora es una presentación para aquellos que no conozcan el tema. O sea, si alguno es erudito en la materia, le pido perdón de antemano, pero voy a intentar hacer una presentación general que va a apuntar a lo que se trata en esta historia. Y exige obviamente una presentación histórica para entender mejor los sucesos que vamos a ver enseguida. México es la perla de América, así se le ha llamado. Se extiende y se entiende, mejor dicho, a la luz de esa misión providencial que tuvo España, ni más ni menos, en el mundo, como decía Zacarías de Vizcarra, ¿no? La misión providencial de España, según el célebre libro La vocación de América. Porque cuando había que expulsar al moro, o convertir al judío, o luchar en el Lepanto, o explorar nuevos mundos, o bien cuando se trata de hacer algo grande, o consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. La famosa frase de don José María Pemán. Y fue entonces así que lo mejor de la cristiandad, de la hispanidad, porque la cristiandad es ni más ni menos que la hispanidad hecha carne, lo mejor de la cristiandad se trasplantó a México por manos de ese hombre providencial, muy pero muy vapuleado, y en Hispanoamérica muy pero muy vituperado, que fue don Hernán Cortés, hoy olvidado y hasta vilipendiado por la pseudo historia oficial. La conquista de Nueva España va a ser un capítulo de gloria para la Iglesia, cuyas bases americanas se fundaron en las antiguas tierras posesas de los aztecas. Pero quizás hay un episodio que podría resumir toda la historia de México, para no extendernos demasiado. Esto lo cuenta el soldado español Bernal Díaz del Castillo en su célebre libro Conquista de Nueva España. Cortés sabía que de nada servía conquistar los pueblos, los cuerpos, si tampoco se conquistaban las almas. Y por medio de esa conquista espiritual que había que hacer, entonces se le ocurrió mandar a pedir 12 santos religiosos que vendrían desde España, los famosos 12 apóstoles de México, 12 apóstoles de América, para intentar de a poquito evangelizar a estas tropas, a estas tribus bárbaras. Cuando yo hablo del tema de conquista de América por parte de España, en España ni más ni menos, hace falta que uno deje de lado ese proceso de lobotomización que ha recibido aquí en España, o esa leyenda negra anti-española, y hace falta levantar en alto la frente y agradecer, yo como hispanoamericano, lo que España hizo en América. Hoy me decían en un programa
de televisión hablando sobre las vocaciones aquí en España y qué sé yo, si yo estaría dispuesto a venir algún día a España a evangelizar. Yo dejo mañana San Francisco, Estados Unidos, por venir a Madrid, sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que no sé si voy a ser bien recibido en todos lados, esa es una realidad concreta. ¿Pero por qué? Porque tengo una deuda de gratitud, o más que de gratitud, de justicia. Yo hablo esta lengua y yo creo en Jesucristo por ustedes, o sea, no por ustedes acá físicamente, pero por España. Y por eso uno tiene que ponerse de pie y defender a la madre patria, sea donde fuere que está siendo insultada, porque es la madre, y a la madre no se la toca. Así de fácil. Bueno, la cuestión es que Hernán Cortés salió a recibir a los primeros franciscanos que llegan ni más ni menos que a México, y no sabía cómo explicarle a estos aztecas que practicaban el canibalismo, el incesto, la sodomía, los sacrificios rituales. Ustedes saben que las famosas pirámides truncas, los trapecios que uno ve románticamente, a veces la gente va, se saca fotos en bikini en Cancún con la pirámide de los aztecas o de los mayas, y piensan que esto fue, no sé, las pirámides son altares. Por eso es que tienen canaletas a los costados para que la sangre pueda bajar. Bueno, Cortés dice, ¿cómo hago yo para intentar explicarle a estos aborígenes que los que están viniendo son más importantes que yo? Para eso hay que entender que no existía en Hispanoamérica, obviamente, ni el caballo, ni mucho menos las armaduras, ni los arcabuces, ni mucho menos la letra, ni el número como tal. Todo esto es lo que hizo la obra evangelizadora y cultural de España en América. Aunque parezca una paradoja, la gran defensora, la gran rescatadora de la cultura, entre comillas, precolombina, es ni más ni menos que la Iglesia Católica. Fue la que armó los manuales, permitió la letra. Bueno, en fin, no me extiendo sobre este tema, pero Cortés dice, ¿cómo hago yo para explicarle a estos aborígenes que creen que soy una especie de semidios, de Moctezuma redivido, que estos que vienen son más importantes que yo? Entonces eligió una estrategia que fue espontánea y fue la primera clase de catequesis que los indios recibieron. Apenas llega el primer franciscano, Cortés baja de su corcel, coloca el casco en tierra, se arrodilla y besa el hábito andrajoso del primer franciscano que se le acerca. Venían a pata pelada, no caminaban en burro, no andaban en burro. Los aborígenes dijeron, wow, si este hombre que creemos que es un dios se arrodilla frente a ni más ni menos que Cortés, estos deben ser superdioses. Y a partir de acá comienza entonces no solamente el respeto en México por las cosas de Dios, sino casi esa devoción por el Dios verdadero. Ahora, la cosa no va a ser tan sencilla porque de hecho los primeros aborígenes no se van a convertir tan fácilmente. Va a haber que esperar hasta por lo menos 1531, hasta la famosa aparición de Nuestra Señora en Guadalupe, en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, para que los aborígenes casi que se conviertan en masa. Hay una famosa carta de Fray Juan de Zumárraga en 1529 a Carlos V, donde escribe diciendo, mire, Su Majestad, si acá no pasa algo rápido, nos tenemos que volver todos a España, porque estos aborígenes son inconvertibles. Lo que sucedió fue el famoso milagro del Tepeyac, y no solamente la tilma de San Juan Diego, sino el milagro concreto, físico, de las curaciones masivas de aquellos aborígenes que estaban muriendo como moscas, no porque como los típicos izquierdistas dicen que los mataban los españoles como el genocidio, no, morían como moscas por las pestes, que lamentablemente no tenían anticuerpos, y muchos de estos... ¿Se va a entender lo que estoy diciendo? No, porque yo hablo en argentino, no hablo en español, ¿no? Porque están todos callados ahí mirando como si fuera una... Pero, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ok, bueno. No, o están durmiendo o no me entienden, pero vale, vamos a ver. Bueno, entonces ahora me pongo serio de vuelta y vamos, sigamos. No, que cuando hablo de estos temas, a veces no me doy cuenta si el argentino habla un poco rápido, yo peor todavía. Entonces trato de poner velocidad más baja. Bueno, lo cierto es que entonces, en 1531 se da este milagro en Tepeyac, en Guadalupe, y los aborígenes que van a contemplar la imagen de San Juan Diego o simplemente tocar la tilma del indiecito San Juan Diego, terminan curados. Y de que Fray Juan de Zumárraga, obispo de Ciudad de México, o de la Nueva España si queremos, le escribe a Carlos V diciendo que si acá no pasa algo rápido, nos volvemos todos a España. Bueno, hubo 2 millones de conversiones, 2 millones de bautismos. Esto es una cosa tremenda que al que le interese la historia de la Virgen de Guadalupe lo va a poder leer. Pero no me voy a detener en el punto. Lo que sí quiero decir es que
digamos, la catequesis fundacional de México la hace Cortés, el gran conquistador de México, desde el punto de vista corporal, pero de las almas es la Virgen de Guadalupe. Por eso es que al día de hoy el pueblo mexicano es 99% católico y 100% guadalupano. Hasta los protestantes son guadalupanos, hasta los judíos son guadalupanos, o sea, todo el mundo. No se habla mal de la Virgen de Guadalupe en México. Bien, lo cierto es que la cristiada se va a dar de modo muy distinto, esto que vamos a ver nosotros ahora, en la geografía mexicana. Bueno, lo cierto es que no. Lo que ustedes ven acá es la mitad de México. México era el doble. Donde yo estoy viviendo ahora en San Francisco, que es lo que es California, eso también era Nueva España. Por el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, les van a robar a los mexicanos pobres la mitad del territorio, allá por mediados de 1800. Pero lo cierto es que la cristiada como tal no se va a dar exactamente igual en todo México. No va a ser lo mismo la cristiada en el norte que en el sur, que en el centro. Específicamente se va a dar sobre todo en la zona con mayor influencia española o de inmigración española. Dos inmigraciones grandes que tuvo México. Obviamente la primera inicial empieza por el puerto de Veracruz, en la parte este, y termina, digamos, en lo que era la antigua Tenochtitlán, la Ciudad de México, o el antiguo Distrito Federal, y la segunda gran inmigración, que es a partir de 1800, que se va a dar sobre todo en la zona central, en todo lo que se llaman los Altos de Jalisco, la zona de Guadalajara, esa zona central de México. Ahí va a ser el epicentro grande de esto que vamos a mostrar ahora como la cristiada. ¿Por qué no tanto en el norte ni tanto en el sur? Bueno, no tanto en el norte por la cercanía de México con el país vecino, ¿no? con el Big Brother, con el tío Sam, por aquello que va a decir un presidente mexicano, don Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La parte sur es por un español, lamentablemente un ilustre, infame español, que fue este que está en pantalla, que es Fray Bartolomé de las Casas, el famoso fraile dominico converso al catolicismo, a la práctica católica española, obviamente, que como muchos conversos creen que el único modo de redimir su vida de pecado, era un hombre que venía de familia esclavista, va a terminar siendo obispo de Chiapas. Va a ser una especie de progre en aquella época, un cura progre que no quería evangelizar. Esos curas progres que dicen que todas las religiones son lo mismo, son como distintos caminos para llegar a Dios. Ustedes conocen un poco esta teología, ¿no? Bueno, entonces más o menos eso fue lo que hizo Fray Bartolomé en las Casas, y al punto tal que no quiso aprender la lengua de los indios. Fue obispo de Chiapas, duró apenas un año en el obispado, y los curas diocesanos, los primeros curas diocesanos de Chiapas, lo van a sacar a patadas porque él no quería evangelizar, y terminó viniendo aquí a España a vivir de la corona, por cierto, con un sueldo mensual, y a escribir contra España desde aquí, desde este lugar. ¿Por qué digo que entonces? Porque va a ser ni más ni menos que obispo de la zona sur, de lo que hoy la gente ve cuando va a Cancún y toda la zona de Chiapas, ¿no? De esa Mérida, la zona de Yucatán, esa zona. Bueno, por lo tanto, la zona norte y la zona sur de México van a quedar poco evangelizadas. Por eso es que, por lo general, el tema guerrilla y todo se va a dar siempre o en el norte o en el sur. Ustedes pueden ver ahora los noticieros, que habitualmente es la zona menos católica, si queremos, de México. Bueno, este es el personaje en cuestión, el gran inventor de la leyenda negra anti-española, ¿no? Bien, vamos a pasar en el tiempo, no me detengo mucho en los episodios de la conquista, pero vamos a llegar ya a mediados de 1800. El presidente Juárez, Benito Juárez, 1855-1872, va a ser, yo no puse estas fotos, no sé si desde atrás se puede llegar a ver, pero las insignias que se encuentran abajo a la izquierda son las insignias de la secta de la masonería, esta secta impía que intenta emular a la Iglesia Católica con ritos de iniciación, que antiguamente tuvo mucha propaganda de secretismo, porque buscaba justamente los valores contrarios a los que la Iglesia nos enseña. Hoy en día la verdad que no tiene mucho sentido ser masón, porque el mundo entero se ha volcado a los principios masónicos. Entonces la verdad que hoy ya ha pasado un poco de moda. Uno lee la Agenda 2030, digo, la verdad que no hace falta ser masón, ya somos todos masones, digamos, no, es así. Bueno, lo cierto es que este presidente Benito Juárez va a hacer unas famosas leyes, las leyes llamadas de la Reforma,
donde va a reformar, vale la redundancia, la Constitución Nacional Mexicana, y va a plantear que allá por el año 1857 una serie de articulados contrarios a la fe, a la vida religiosa en México. Cuando yo digo vida religiosa en México, es la vida de la iglesia en México. Cuando en el episodio de la Cristiada uno lea la expresión libertad religiosa, no tiene nada que ver a lo que los progres hoy en día entienden por libertad religiosa. Cuando algunos han visto, los que conocen algo o quizás tienen algo de idea de la cristiada, quizás hayan visto la película Cristiada, traducida hacia el español, el original era For Greater Glory, algo así como para mayor gloria, ¿no? Bueno, pero la pasaron al español como Cristiada. En la película todo el tiempo, tipo al estilo hollywoodense, a lo gringo, dice, bueno, peleamos por la libertad religiosa, y uno se imagina por la libertad religiosa que los musulmanes puedan hacer sus sacrificios donde quieran y que los judíos estén por este lado y que el budista o que el pachamámico haga lo que sea. Eso no tiene nada que ver con la libertad religiosa católica, ¿no? La libertad religiosa para un mexicano del siglo XX, de la década del 20, del siglo XX, era lo que la Iglesia siempre ha entendido por libertad religiosa. ¿Qué es lo que la Iglesia ha entendido siempre por libertad religiosa? La libertad de la Iglesia católica, la única religión verdadera. Las otras son falsas, porque no religan, porque el Mesías ya llegó y el judaísmo no tiene sentido, y porque Mahoma no fue ningún profeta, y porque Buda fue un gordo o un flaco que no saben ni cómo ni siquiera representarlo. Entonces la única libertad religiosa es la libertad de la Iglesia católica. Digo porque cuando salen algunas imágenes fuertes acá, con carteles en los cristeros diciendo buenos pedidos por la libertad religiosa, no tiene nada que ver para que un evangélico esté en la calle, no, es la libertad de la Iglesia. Lo digo por las dudas de antemano. El indio Benito Juárez, y repito, el indio Benito Juárez, el indio zapoteco que llegó a la presidencia por su condición de masón. Yo esta conferencia la he dado muchísimas veces y hace un par de años estaba dando clases en un colegio y me dicen, padre, el presidente de México está hablando de usted. ¿Cómo? Dije yo. Sí, el presidente de México, AMLO, López Obrador, está hablando de usted en la televisión. Dije, no, debe estar aquí una broma típica argentina, ¿viste? No, una cosa así. No, sí. Bueno, terminé, fui al recreo, tenía el teléfono celular explotado, ¿no? Y efectivamente, me pasan un link, AMLO, durante todas las mañanas, igual que ahora la presidenta de México actualmente, daba sus conferencias mañaneras. Y resulta que, yo no sé si acaba de salir el audio, pero vamos a ver si llega a andar. Pongo a la televisión mexicana, internet, y me encuentro con esto que ustedes ven acá. Miren, a ver si anda. Vamos a ver. Espera. Histórico, que viene de lejos, es el pensamiento conservador, pero está en todos los niveles. Acabo de ver en las redes a un sacerdote, pero me gusta lo del sacerdote, hablando de Juárez. Lo mismo, de manera racista, pero es hoy. ¿Encontramos bien? Ya a partir del siglo XIX, 1800, va a aparecer este personaje, el indio Benito Juárez, presidente de México. Fue un presidente que me cortaba, no quería decir qué cosa. Bueno, no voy a seguirlo porque después le hice un video dedicado a AMLO agradeciéndole la publicidad que me hizo, porque de un día para otro, imagínese, ¿no? Que no te la cuente, empezó a conocerse en muchísimos lugares más, pero bueno, esta es parte de la brutalidad de esta gente, que no se da cuenta cómo se maneja la propaganda. Bueno, ¿qué sucede? Lo que este hombre hacía todo el tiempo era intentar cortar esa conferencia donde yo explicaba que Juárez había llegado a la presidencia por su condición de adherente a esta secta impía, que es la masonería. Hay un capítulo entero en este libro sobre lo que es la masonería y la cristiada. No se entiende la persecución religiosa en México sin entender el papel de la masonería. No se lo entiende. Bien, ¿qué va a intentar hacer Juárez? Juárez va a intentar poner con esas leyes de la Reforma un serio articulado contrario a la expresión pública de la fe. O sea, buscando que, como han hecho al día de hoy con nosotros en muchos de nuestros países, que los católicos solamente nos expresemos en el sentido de la fe de puertas para adentro. O sea, buscar un catolicismo de sacristía,
un catolicismo de catacumbas, un catolicismo que no quiere mostrar expresamente y de modo público su fe. Bien, la privatización finalmente de la fe es eso, todo lo contrario de lo que nuestro Señor nos enseña. Vuestra luz brilla ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, esto es al contrario, escondan la lámpara debajo del celemín, no la muestren, porque esa cosa que alguno se convierta, ¿vieron? Es lo contrario. Bueno, va a pasar un segundo presidente, acá estoy haciendo un conteo rápido, va a llegar don Porfirio Díaz, recién lo cité, que dijo pobre México, lejos de Dios, cerca de Estados Unidos. Don Porfirio también es masón, le llaman el Constantino mexicano. Es masón, pero no es estúpido, entonces no va a perseguir a México en su raíz católica. Va a dar más cierta paz, por eso le llaman algunos el Constantino mexicano. Hasta que nos encontramos ya en el siglo XX, ya en los prolegómenos, si queremos, en la preparación próxima para lo que es la cristiada, donde se va a consagrar ni más ni menos México al Sagrado Corazón de Jesús. Esto es el Cerro del Cubilete, cerca de Guanajuato, en México. Es como el centro geográfico. Si uno agarra un compás y lo coloca en el centro y es un giro, bueno, nos encontramos con el Cerro del Cubilete. Esto va a ser dinamitado ni más ni menos por el gobierno. Lo que están viendo acá justamente es, acá a la izquierda, el corazón y la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Esto está todavía en un museo allí en el Cubilete. Quedó milagrosamente la cabeza y el corazón. Y después se va a hacer este nuevo monumento. Esto ya es de la época de Pío XII, en 1950. Bien, avanzamos un poco más y llegamos acá a lo importante. En el año 1917 va a haber una reforma constitucional en México. Cuando yo estudiaba la carrera de abogacía, estudiamos una materia llamada Derecho Constitucional. Y en esa materia había que estudiar sí o sí una de las grandes, entre comillas, de las grandes constituciones del mundo moderno. Y esta era la reforma constitucional de Querétaro, en México. En el 17 se reforma la Constitución Nacional. Estos son los convencionales constituyentes, los que están con el brazo en alto, ni son falangistas, ni son nazis, ni nada de eso. Están jurando, digamos, porque una vez un joven me preguntó, padre, ¿por qué están así haciendo el saludo nazi? No, bueno, mi amigo, estaban jurando simplemente ahí, ¿no? Bueno, lo cierto es que estos que estaban acá tenían algo en común, y era su anticatolicismo, pero rabioso. Leo un texto cortito de uno de estos. Señores diputados, dice uno, si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de fraile tejerán mis manos. Yo aplaudiré desde mi bancada a todo el que injuria aquí a los curas, pues todos sentimos odio contra el clero. En este punto, todos estamos conformes, liberales y radicales. Radicales serían como los comunistas, ¿no? Sí, todos, si pudiésemos, nos comeríamos a los curas. Fin de la cita. Se agarrarían una indigestión que no les cuento, imagínense, mira. Pero año 17, mismo año de dos cosas importantes: la revolución bolchevique contra el zar en Rusia, y ni más ni menos que la aparición en Fátima. Por eso Nuestra Señora va a decir en Fátima, si Rusia no se convierte, los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo. Que no era solamente el comunismo, sino los principios de inmanencia de la Rusia del comunismo, ¿no? Bien, se quería entonces, por medio de esta reforma del 17, se puso una serie de artículos, más o menos 5 o 6, donde se intenta legislar por completo la vida religiosa en México. Cuando digo la vida religiosa en México, es la vida de la iglesia en México. Había sí un par de protestantes, un par de judíos, pero era la cosa mínima. La vida religiosa era la vida católica en México. Bien, de esta época justamente va a ser uno de los grandes atentados contra la tilma de San Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe. Poca gente conoce esta historia, pero en el año 1921 había ya una serie de atentados contra la iglesia. Un soldado federal va a la antigua Basílica de Guadalupe, no la actual, esa media moderna, no, la que está al lado, la que es colonial, ¿no? Hermosísima, y entre misa y misa va a colocar un ramillete de flores con dinamita debajo de la tilma, de la imagen, debajo del altar. En aquella época el altar estaba pegado a la pared y sobre la pared se encontraba ni más ni menos que la imagen, cualquier imagen, ¿no? Bueno, sobre el altar estaba un crucifijo de pie, como si fuera esta imagen de Beato González Flores, puesto aquí.
Entre misa y misa pasa un soldado federal, coloca la carga de dinamita con flores, se va, explota y cae el techo, un desastre. Bueno, obviamente, dijeron, acá se rompió todo, no quedó nada. Bueno, quedó destruido en gran parte. El gran milagro fue que la tilma, cuando se acabó de caer todo el polvo que había, quedó completamente indemne, no tenía ni un rasguño siquiera. Y la imagen del crucifijo que está ahí de pie, más o menos así de alto, hoy se puede ver todavía cuando uno entra a la basílica actual, el famoso Cristo del atentado, queda como arqueado, como cuando un hijo protege a su madre, ni más ni menos. Bueno, si algún día tienen la gracia de ir a la Basílica de Guadalupe, en México, en el DF, entran por la puerta principal, la mano derecha, la segunda vitrina, se encuentra el famoso Cristo del atentado, ¿no? Bien, todo esto era un poco la época, el caldo de cultivo que existía. Va a llegar después otro presidente, que es Álvaro Obregón, 1920-1924, y de esta época va a ser un intento en México de poner una especie de iglesia oficial mexicana. Argentina tuvo un papa, México quiso tener otro, fue el papa Joaquín Pérez, el famoso patriarca Joaquín Pérez, nombrado por el gobierno mexicano para intentar sacarse de encima a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Intentaron hacer una especie de iglesia paralela cismática, donde 8 o 9 curas un poco sin demasiada inteligencia se acoplaron pensando que se iban a ganar una especie de cargo como obispos o qué sé yo. La cuestión es que duró esa estúpida aventura nada más que 3 meses, porque el pueblo mexicano no era tonto y no iba a buscar sacramentos, ni a confesarse, ni a bautizarse, ni mucho menos. Bueno, este hombre encima, imagínense, el patriarca Joaquín Pérez, el cura, era un cura de la diócesis de México, había estado afiliado a la masonería siendo cura. Aunque usted no lo crea, también hay clérigos masones. Oh, qué horror, sí, es verdad, lo siento, se me escapó una verdad, pero bueno, es así. Esto no duró mucho, duró nada más que 3 meses, hasta que llega este sujeto, un sujeto patibulario, que es don Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, presidente de México entre 1924 y 1928. Ustedes piensen, porque hagan el paralelo con lo que fue acá la Cruzada Española, ¿no? O sea, todavía faltan casi 10 años, ¿no?, para que empiecen las grandes cosas previas a la guerra civil y todo. Bueno, esto ya existía y cuando uno se pone a leer la historia de México, se va a dar cuenta de cómo aquí en España se leía lo que pasaba en México. Hay una conexión bastante grande entre la contrarrevolución francesa, la zona de la Vendée, la Jeannerie, etc., los que se han rebelado contra la República Francesa, la cristiada y la cruzada española, mal llamada Guerra Civil Española. Perdóname que digo eso, pero es a título mío, ¿no? Ese es mi pecado. Bueno, Plutarco Elías Calles es también masón, por cierto, súper anticatólico. Dice, a ver, acá tenemos una Constitución Nacional del año 17. Hay una serie de artículos que yo, como presidente de México, tengo que bajar a la práctica. Ustedes saben que la Carta Magna o la ley suprema en una nación desde el punto de vista del derecho positivo es la Constitución Nacional. Pero después están los códigos, Código de Comercio, Código Penal, Código Civil, lo que fuere. Bueno, Calles dijo, momentito, si acá hay una Constitución Nacional, hay que regular por medio de una ley penal la vida religiosa en México. Y entonces promueve él una famosa ley que con el tiempo se va a llamar así, la Ley Calles. ¿Qué es la Ley Calles? Es una serie de 130 y pico de artículos que legisla la vida religiosa en México hasta su más mínimo detalle. Por ejemplo, se plantea que el hábito sacerdotal está prohibido. ¿Por qué? Bueno, porque es una manifestación pública de la fe. El hábito de las monjas tampoco puede existir. ¿Por qué? Porque uno está haciendo proselitismo, como diría alguien, ¿no? Proselitiza a la gente, ¿no? La vida, no solamente eso, estaba impedido llevar un rosario en la mano, un detente, una cadenita con una medallita de la medalla milagrosa al cuello. Hay gente que va a ser martirizada por ser panadero y colocar una estampita del Sagrado Corazón en la vidriera del lado adentro de la panadería, pero porque se veía desde afuera. Todo estaba legislado. ¿Qué más estaba legislado? Que los templos pasaban a ser parte de la administración pública, propiedad privada de la Iglesia. A partir del momento de la entrada en vigencia de la Ley Calles,
fatídico 1 de agosto del año 1926, los templos ya no pertenecían a la Iglesia en cuanto a su administración, sino que era el Estado el que tenía la potestad de decir cuándo se oficiaba la Santa Misa, cuándo y quién confesaba, quién y quién no podía ser ordenado sacerdote católico. Bien, querían incluso legislar la vida de los sacramentos, ¿no? En el estado de Tabasco, en México, llegó a legislarse, por ejemplo, el modo de practicar el sacerdocio. Cito textual: para ser sacerdote hace falta ser tabasqueño, o sea, de Tabasco, mayor de 40 años, con estudios en la escuela oficial, ser casado y de buena moralidad. Bueno, lo último era más difícil, ¿no? Bien. Parecía una legislación surrealista. Bueno, y no lo fue. Fue real. Tanto que el episcopado, eran 38 obispos en aquella época en México, era una población de 15 millones de habitantes, nada más, comenzaron a protestar contra esta ley. La ley comienza a gestarse a partir de mayo del año 1926 y se plantea que el 1 de agosto del 26 entra en vigencia. ¿Qué es lo que hace el episcopado mexicano? Bueno, empieza a decirle a los laicos: si ustedes no se mueven, nosotros no podemos hacer mucho o demasiado. Son ustedes los laicos los que al final de cuentas van a verse impedidos en la vida religiosa. Y acá entonces comienza, y esto es el punto, el libro es en realidad el producto de la tesis doctoral mía en historia, que después es escrita como para libro, para que todo el mundo lo entienda. La tesis principal es que se da en la cristiada, en la contrarrevolución cristera, todos los pasos para que un pueblo católico se levante en armas contra un gobierno dictatorial, contra un gobierno que está yendo contra las garantías elementales de nuestra vida cristiana, la vida religiosa. Entonces comienza con primero la resistencia legal y pacífica. ¿Qué es todo esto? Recursos de amparo, firmas, pedidos de revocación de la ley para que no entre en vigencia ese día, 1 de agosto del 26. Después, nada, no había nada. No había posibilidad de que Calles hiciera para atrás. Uno lee las crónicas de la época y decían el corazón de Calles estaba endurecido como una piedra. Yo llegué a ver una estampita de San Judas Tadeo, el patrón de los imposibles, que decía: San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, te pido que Calles se muera aunque se convierta. Literal, era así, un poco fuerte, pero bueno, era real, ¿no? No pasaba nada, no. Bueno, el Papa de por entonces era Pío XI, un Papa que desde el punto de vista doctrinal había sido muy bueno, en Aquas Primas, por ejemplo, el tema de Cristo Rey y compañía, ¿no? Pero tenía algunos errores a nivel político. Era el Papa que había condenado a la acción francesa de Morras, por ejemplo. Y va a ser un Papa que va a ser bastante ambivalente también respecto de la cristiana, como vamos a ver más adelante, ahora enseguida. Bueno, comienza entonces la resistencia pacífica y a su vez legal. Como no había opción, comienza después también, o sigue, la resistencia pacífica pero ilegal. Por ejemplo, el boicot, las huelgas. En varios estados de México comenzó a dejar de consumirse carne. En varios estados de México las mujeres comenzaron a vestir de negro, de luto. No iban al cine, no se usaba el vehículo para hacer una especie de boicot a la gasolina, ¿no? al combustible. Bien, nada. Llegaba el día 1 de agosto del 26 y todo esto iba a ponerse en práctica. Entonces los obispos mexicanos terminan con la anuencia de Roma. Esto hay que decirlo, lo voy a repetir muchas veces. Es el Papa, a final de cuentas, quien está detrás de todo esto. Terminan haciendo algo que parece insólito, que es decir que, dado que estas son las circunstancias, ellos no pueden obedecer una ley que termina prácticamente haciéndolos o volviéndolos como empleados estatales, ¿no? Entonces van a decir: ok, dado que ustedes quieren hacer que la ley sí o sí entre en vigencia el 1 de agosto del 26, el 31 de julio del 26 va a ser el último día del culto público. Cuando yo leí esta historia hace 10 años, antes de la pandemia, era un poco raro el hecho de que te suspendan el culto. Cuando nos encerraron como a hámster a todos y cerraron muchos templos, ahí nos dimos cuenta de lo que era la suspensión de culto, ¿sí o no? Lo duro que fue no tener misa, no tener
a veces la unción de los enfermos, no tener la confesión, no contar con curas que tuviesen fe como para decir, bueno, ¿qué? ¿Me tengo que morir ahora? Yo tuve una discusión con un obispo cuyo nombre prefiero no recordar, ¿no? Como que me dijo, tuve un episodio un poco violento digo, no, moralmente, porque apenas comenzó todo este circo, a las 2 semanas yo hablé con el jefe de la policía, me puse en una plaza pública y me puse a confesar a la gente. Le dije, mire, vos sí como no, padre, muchas veces los policías tienen más fe que otras autoridades, ¿no? Bueno, entonces lo que hice fue confesar durante 3 horas en Semana Santa, y cuando termino de confesar, llego a donde estaba, me llama el obispo y me dice, padre Javier, ¿qué hiciste? ¿Cómo que hice? No, estuve confesando. Bueno, sí, pero estamos en una pandemia. Ah, bueno, pero yo pedí permiso, monseñor, a las autoridades civiles, entonces, bueno, traté de... Bueno, pero no, pero eso no puede ser porque... Pero mire, para, lejos. Yo no me hice cura para nada sacramentos. Me hubiese quedado como abogado para eso, no hacía falta, no. Dígame qué pasa. Bueno, te voy a contar la verdad, me dice. Sí, mejor, me parece que mejor que me diga la verdad, sí, me gusta más, ¿no? Me dice, bueno, lo que pasa es que con tu actitud estás dejando mal a los sacerdotes que no quieren salir de las parroquias. Ah, pero ese no es mi problema, es tu problema, le digo, monseñor. Decirle que dejen de ver Netflix todo el día acá y que salgan Le digo, es ahora cuando uno tiene que intentar lavar la imagen de la pedofilia y el abuso sexual en la iglesia, y si esto es verdad, muero contento si me muero apestado. ¿Qué voy a estar? ¿Me voy a morir a los 80 años con pañales en un geriátrico? Le digo, más aburrido que... No, si esto es verdad, quiero morirme así. Bueno, no lo hagas más. Bueno, no puedo decir lo que hice después, no importa. Bien, lo cierto es que el 31 de julio del año 1926 van a empezar a verse en México con estas fotos. La gente desesperada, sabiendo que era el último día de culto público, porque el 1 de agosto, el día siguiente, comenzaba la vigencia de esta ley, la gente va a ir desesperada a buscar sacramentos. A buscar sacramentos, que era el bautismo, la confirmación, lo que fuera. También por ahí se veía una novia que arrancaba de los pelos al novio y decía, lo caso ahora o no lo caso nunca más a este hombre, ¿no? Bueno, este es un texto de la época. Válgame Dios, decía una crónica. ¿Qué nos irá a suceder? Seguro el fin del mundo, decían otros. Y se veían por todas las calles como un enjambre de abejas cuando presiente la lluvia. Mucho asombro causaba ver a tal o cual persona que vivía retirada de los sacramentos acercarse ahora sí al confesor para recibir el perdón de sus pecados. Otros que vivían en concubinato pedían que se les uniera en matrimonio como Dios manda. Por fin se rezó el rosario con un fervor singular. Elocuente fue el sermón. Enseguida el santo sacrificio del altar. Se dio como despedida la bendición con el Santísimo Sacramento y todo quedó a oscuras. Acababa de retirarse el padre de sus hijos. Éramos huérfanos. Todo aquello quedó hecho un mar de lágrimas. Y en muchos agrarios de México empezó a verse esta foto. No está aquí. No está aquí. En cada altar, en cada parroquia, se empezó a ver esto. Porque se había retirado el Santísimo Sacramento. A partir del día siguiente, el gobierno iba a convertir, literalmente, a muchas parroquias en cárceles, hospitales, prostíbulos. Literal. Y comenzaron entonces lo que ustedes conocen aquí también en España, pero va a pasar 10 años después. Las profanaciones, los martirios, el juego con las cosas de Dios. Los soldados federales pasaban adelante buscando ni más ni menos que tratar de desahogar su furia contra la iglesia, ¿no? Contra las cosas de la iglesia. Van a surgir también los mártires. El que tienen en pantalla es el mismo que está aquí en la estatua, hoy por hoy declarado patrono del laicado mexicano, el beato Anacleto González Flores, padre de familia, abogado, profesor. Había sido seminarista cuando era joven, un hombre dotado de una gran inteligencia, una enorme elocuencia para hablar, un hombre que manejaba y dominaba las masas con su verbo. Tanto que cuando muere en su lápida, en su primera lápida, se colocó esta frase, ¿no? Vita, verbo et sanguine docuit. Significa el Señor con la vida, con el verbo
y con la sangre. El famoso maestro Anacleto González Flores, ¿no? Va a morir de una manera muy tremenda, va a morir obviamente como siempre martirizado. Van a buscar una excusa diciendo que estaba conspirando contra el gobierno, y cuando lo detienen, porque un soplón termina diciendo dónde estaba, lo detienen junto con dos hermanos, los hermanos Vargas, que también son beatos, eran mecánicos, gente sencilla, ¿no? Y en un momento de debilidad, uno de los hermanos Vargas, que está a punto de ser martirizado con Anacleto, pide un sacerdote como última voluntad, ¿no? Y Anacleto dice: no, mi hermano, no hace falta que pidas un sacerdote, ¿no? Tu misma sangre te purificará. Es hora de pedir perdón y de perdonar sobre todo, ¿no? Y entonces dijo al verdugo que lo estaba a punto de ajusticiar, ¿no? Oigan ustedes por segunda vez, las Américas, este santo grito: yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Y así muere el beato Anacleto González Flores. ¿Por qué dice por segunda vez las Américas este santo grito? Porque 40, 50 años antes había dicho esa misma frase: yo muero, pero Dios no muere, un presidente mártir que tuvo el Ecuador, que fue don Gabriel García Moreno. Hoy por hoy, cuando uno va a Ecuador, está toda la propaganda anti García Moreno diciendo no, que era un tirano, lo de siempre, ¿no? Lo que pasa también acá con Franco y compañía, eso pasa en todos los lugares del mundo, la reescritura de la historia. Todos los muertos son malos cuando el gobierno nuevo sube. Esto lo digo yo, no lo dicen ustedes, ¿no? Yo tengo libertad para hacer lo que se me ocurra acá, porque no dependo de nada ni de nadie, solamente de Dios. Bueno, ¿no es cierto? Sí, no me han educado con miedo, así que es así la historia. La verdad que Franco salvó a España del comunismo, salvó a España de la Segunda Guerra Mundial, y yo le agradezco eternamente. Yo creo que es un hombre que está en el cielo. Digan lo que digan los rojos, me frega. El padre no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué va a suceder? Va a suceder la realidad, que los católicos mexicanos civiles, laicos como ustedes, hombres y mujeres, van a decir: un momentito, ¿cómo puede ser que estén convirtiendo en prostíbulo la parroquia donde yo me bauticé? Momento, ¿usted qué me está diciendo? Mi padre hizo construir esta parroquia, mis abuelos pusieron el dinero para comprar los ornamentos. ¿Cómo que ustedes van a...? La pregunta es: ¿qué pasó con los curas, con los obispos? De los 38 obispos, solamente 3 van a quedar en la clandestinidad. Obviamente el resto tuvo que irse o prefirió irse. Los curas tenían que sacarse el hábito, no podían estar como hábito porque te detenían y te mataban. Muchos curas pasaron a la vida clandestina. Vamos a ver ahora después a uno de ellos, o a algunos de ellos. Pero otros, bueno, entonces los mexicanos dijeron, como supongo que harían también ustedes: vamos a defender los templos. Al menos defendamos la estructura física, ¿no? Bueno, y así comienza la cristiandad. La cristiandad en realidad es un movimiento de guerrillas católicas, de gente que no tiene instrucción militar. Varones y mujeres de todas las edades, desde 80 años para abajo, todo el mundo quería enlistarse en la cristiandad. ¿Por qué? Porque estaban tocando la fibra más íntima del pueblo mexicano. El pueblo mexicano, que ha sido un pueblo hiper religioso. Religioso para los sacrificios humanos, pero religioso después para el Dios verdadero. O sea, entonces así comienza la cristiandad. Comienzan los turnos para tratar de cuidar los templos, ¿no? No sé si acá existe en España, porque ustedes son muy católicos los españoles, ¿no? Las mujeres autoconvocadas, existe acá, ¿no? Las femibolcheviques, ¿no? Las feministas que van a defecar a la puerta de una iglesia, que queman las iglesias. Bueno, en mi país, Argentina, como nosotros no somos tan católicos, bueno, pasan estas cosas una vez cada tanto. Van las mujeres en una marcha de feministas autoconvocadas, entre comillas, pues las convoca el gobierno de izquierda cuando está el gobierno de izquierda. Y termina siempre la marcha donde tiene que terminar para ellas, en el corazón del enemigo, que es la iglesia. A veces yo escucho a gente que dice: no, bueno, los movimientos pro vida no tienen que mostrarse como muy católicos. No, escúchame, si el enemigo sabe que somos a dónde ir. Cuando el enemigo quiere pegarnos, nos pegan. No van a un templo evangélico, van a una catedral, no van a una sinagoga, ni a una mezquita, mi amigo. No. Ay, no, pero mostrémonos como tolerantes y abiertos y bueno, pues, en fin. Hoy no tomé la pastilla, perdón, entonces se me pasan entre el jet lag que tengo de venir de Tel Aviv y la pastillita, bueno.
En fin, y van a empezar los martirios entonces. Y así entonces va a comenzar cuando... Las fotos que van a ver acá ustedes son fuertes. Si alguno es impresionable, no me importa, así que no las miro, punto. Pero los martirios son tremendos, y son públicos, y son fotografiados. Si hubiesen sido de en día, hubiesen sido filmados. Las fotos que ustedes van a ver ahora, en su inmensa mayoría, son fotos sacadas por el gobierno y publicadas en los periódicos. Porque creían que cuando uno publicaba estas fotos, el pueblo mexicano se iba como a achicar. Obviamente, hay una gran resistencia de parte del pueblo mexicano, y la crestera va a comenzar con la defensa del templo, decía yo. Venía un soldado federal que quería tomar posesión del templo, los laicos que estaban como ustedes, ahí intentando cuidar el templo físico, empezaban a las trompadas, uno robaba un arma, disparaba, mataba a un soldado y escapaban a los llanos o a los cerros. Es una guerra de guerrillas, sin ningún tipo de instrucción militar y sin ningún tipo de orden. Va a pasar casi 1 año y medio de guerra de guerrillas hasta que después se conforma la Guardia Nacional, que es el ejército regular cristero, ¿no? Hoy a la mañana preguntaban en una entrevista más o menos qué paralelismo había entre la cristiada y la cruzada española. Bueno, sí, claro, hay una persecución religiosa, hay muchos mártires y todo, pero con una enorme diferencia. Aquí en España hubo una parte de las Fuerzas Armadas que luchaba contra los miserables comunistas, ¿no? En el caso de México, no, eran civiles. O sea, no tenían instrucción militar ninguna, no sabían cómo disparar. Aquí, bueno, acá la cosa fue distinta, porque si bien había también civiles que se plegaron, había una logística táctica militar que estaba detrás. Esto lo va a conseguir el pueblo mexicano después de 1 año y medio de lucha totalmente desigual y totalmente... Es más, el gobierno mexicano pensaba que se iba a terminar en 3 meses ese levantamiento católico. 3 meses que duró 3 largos años, por cierto, ¿no? Y que terminaron ganando físicamente los católicos, pero perdieron. Les acabo de spoilear la película, vamos a ver al final. Hombres, mujeres, niños, ya que ahora estamos con el tema de la mujer y sé que acá hay un ministerio de la igualdad, ¿no? en este país. Bueno, vamos a hablar un poco de la mujer brevemente. La mujer mexicana tuvo un papel fundamental. Esto no es una especie de deseo de congraciarme con las féminas que están aquí presentes. Es la realidad, ¿no? Las mujeres mexicanas tuvieron un enorme papel en la cristiada porque formaron parte de una agrupación femenina secreta. Hay mucho secretismo en la guerra cristera. A partir de acá surge después el Yunque, esta organización secreta que después hasta el día de hoy sigue haciendo sus cosas por varios lugares. Bueno, en fin, no me detengo mucho en el punto, pero en el caso de la mujer mexicana, por la devoción que tenían por Santa Juana de Arco, la heroína francesa, ¿no? Que había sido canonizada por San Pío X a principios del siglo XX, ellas van a conformar una agrupación de mujeres bajo secreto que llegaron a ser aproximadamente 25.000 en todo México durante los 3 años de la cristiada. ¿Qué hacían las mujeres mexicanas? Bueno, hacían de enlace entre cristeros bravos y cristeros bravos, no solamente llevando información y llevando dinero, sino a veces incluso llevando hasta municiones. Hay en los altos de Jalisco, hasta el día de hoy todavía, vestidos completos, donde están armados con costuras, en los que una mujer puede llegar a llevar incluso hasta 20 o 30 kilos de munición en su propio cuerpo. Bien, había algunas también que tomaban las armas. Acá hay algunas fotos también para las que no son pacifistas. Acá tenemos algunas fotos también de las mujeres, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que estas 25.000 mujeres, que eran solteras o casadas, hacían un pacto de secreto, de silencio. No podían contarle ni al hermano, ni al padre, ni al abuelo, ni a los hijos que participaban de alguna célula católica de las BB, Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Tanto es así que algunos plantean que este fue el gran milagro de la cristiada, porque se conoció la existencia de las brigadas femeninas casi 20 años después de terminar la guerra cristera. El milagro fue que la mujer mexicana pudo mantener un secreto 20 años. Gigantesco. Bien, y van a ver obviamente también como estas mujeres martirios. Este es el caso de una joven. Yo tengo mucha devoción por los cristeros y no por los que ya están beatificados o canonizados, que tampoco son tantos, por cierto.
Tengo también mucha devoción por aquellos que no han llegado todavía a la gloria de los altares. Este caso es una jovencita que no es mártira, pero ni siquiera es beata, ni sierva de Dios siquiera, ¿no? Zenaida Llerenas, mártir, ¿no? Había hecho un oratorio clandestino, leo para los que están al fondo. Su belleza provocaron desde el primer momento los bajos instintos de sus carceleros, la detuvieron porque tenía 16 años, jovencita, lo sometieron a interrogatorio y ella apretaba fuertemente los labios y nada decía. Tu orgullo, le dice el general, es en que eres virgen. Pero si insistes en tu silencio, te entregaré a los soldados en este mismo momento. Los soldados aplaudieron burlonamente. Bueno, ¿cómo termina Zenaida Llerenas? Termina siendo violada uno tras otro por todos los soldados. Después, ni siquiera al enemigo ni justicia, ¿no? Ni siquiera quieren matarla. La dejan morir de inanición, sin agua y sin comida. Ella misma decía, mire, yo pago el cartucho que usted gaste en matarme, pero no me deje así mancillada, ¿no? Bueno, termina muriendo así por inanición. No está ni siquiera beatificada, ni canonizada, ni mucho menos. Pero como estos hay muchos casos, muchísimos casos. Ahora hay libros sobre, ahora con todo el tema este de la mujer en la que está, hay libros con el tema del feminismo, bueno, varios que se han puesto de moda. Obviamente, misas clandestinas, el pueblo entero que se levanta contra la fe. Recuerden, no había misas, no había modo durante 3 años no hubo sacramentos públicos, ¿no? Bien, este es un gran obispo, le tengo enorme devoción. Francisco Orozco y Jiménez está enterrado en la Catedral de Guadalajara. Fue de los pocos obispos que fue al llano con el pueblo y estuvo viviendo en la clandestinidad. Le llaman el Atanasio mexicano, porque 5 veces, como San Atanasio 5 veces fue deportado, fue expulsado del imperio y 5 veces volvía nuevamente clandestinamente a estar junto con su gente, ¿no? Bueno, el año 1927 se va a dar ya la conformación, a finales del 27, la conformación de un ejército nacional mexicano cristero, desde el sentido de la táctica, de la estrategia, sobre todo por un personaje singular que ahora sí vamos a ver, que fue el general Gorostieta. Algunos estandartes de la época, obviamente Cristo Rey va a estar siempre presente, por eso que el nombre de cristeros va a surgir como un peyorativo, primero como un adjetivo peyorativo contra los católicos, porque cuando iban a pelear, los mexicanos católicos gritaban ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Entonces los soldados federales comenzaron a decir los Cristos Reyes, los Cristos Reyes, los Cristos Reyes, Cristos Reyes, Cristeros. El nombre de cristero en realidad comienza como una especie de insulto para los soldados católicos. ¿Bien? Bueno, unas misas clandestinas, acá hay mucho para mostrar, pero no me quiero detener demasiado. Generaciones completas de cristeros, ¿no? El padre, el hijo, el abuelo. Acá hay fotos hermosísimas. Hay martirios que son también muy singulares. El famoso martirio del padre Francisco Vera. El padre Francisco Vera ni siquiera está beatificado, para que ustedes se den una idea, con la cantidad de mártires que hay. Es detenido a punto de celebrar la Santa Misa. Un soplón dice que en una casa a tal hora había un cura que iba a celebrar la Santa Misa. Se acercan los soldados, tocan la puerta, entran. El cura estaba a punto de empezar la misa y lo sacan. Y esta foto es una foto oficial del gobierno, ¿no? Entonces el padre Vera dice: bueno, yo pido nada más que un último deseo. Permítanme ustedes, le dice a los verdugos, que yo dé la orden de fuego, ¿no? Y por los que no conocen, en la misa antes de la reforma litúrgica, el sacerdote comenzaba con un salmo que dice así: subiré al altar del Señor, introibo ad altare Dei, ¿no? Subiré al altar del Señor. Y bueno, y es un salmo que se va respondiendo entre el sacerdote y el monaguillo, ¿no? Bueno, es una preparación próxima, inmediata para la misa que el cura hace por si viene un poco distraído, sirve para eso. Entonces se alistan. Esta foto es la foto real. Preparen, apunten, introibo ad altare Dei. Entonces el padre Francisco Vera subió con esas palabras al altar del Señor. Dijo sus últimas palabras. Esas fueron las últimas palabras. Es realmente emocionante. Bueno, así como estos hay muchísimos casos. Hombres, mujeres, niños. Este es un hombre cualquiera, tampoco estaba beatificado. Florentino Álvarez era zapatero,
no era un militar, de León, Guanajuato. Esto que está en pantalla es la esquela que la esposa publica para invitarlo al pueblo, sus amigos, al funeral de Florentino Álvarez. Había sido martirizado simplemente por haber respondido al grito de ¡Viva Cristo Rey! A veces se hacía ese juego, ¿no? Yo tuve un compañero una vez en el seminario, cuando estudié en Roma, que era ucraniano, y me contaba que cuando él estudió todavía bajo el comunismo, que a veces para entenderlos una trampa a los católicos en Ucrania bajo el comunismo, la maestra del Partido Comunista iba y comenzaba la clase, en vez de decir buenos días chicos, comenzaba con la señal de la cruz, en nombre del Padre y del Hijo, y si alguno de los niños se persignaba, le mandaban al Partido Comunista a la casa del niño para poner una multa. Bueno, este hombre algo parecido. Alguien gritó en la calle, ¡Viva Cristo Rey! Y este respondió, ¿no? Listo, este es católico, ¿no? Bueno, la esquela de la esposa dice así, para invitar al funeral: ¡Viva Cristo Rey! El señor Florentino Álvarez, originario de León, Guanajuato, murió confesando a Jesucristo a la edad de 37 años, el día 10 de agosto de 1927. Su madre, esposa, parientes y amigos, con inmenso regocijo, lo participan a usted para que pida por el triunfo de la religión en México, poniendo por valioso intercesor el alma de Florentino. La esposa no decía: lo invito a que venga, por favor, que yo estoy muy triste. No, con inmenso regocijo le invito a usted. O sea, no había solamente mártires, había conciencia de que eran mártires. Porque el gozo de un cristiano, la cúspide de la vida cristiana, es el martirio. Ojalá pudiésemos morir mártires. Ojalá. Eso es lo más hermoso que le puede pasar a un cristiano. En los primeros siglos solamente eran santos los que eran mártires. Se le llamaba santo al que había muerto por nuestro Señor. Bueno, ese es a lo que uno tiene que anhelar desde el bautismo. Y por eso nuestra luz tiene que brillar ante los hombres, sin temor a los que matan el cuerpo. Hay que tener miedo a que nos puede matar el alma. Bueno, estas fotos que paso acá también son fuertes. Cristeros colgados, ahorcados, degollados. Esto es algo tremendo. Yo no voy a explicarles a ustedes lo que fue también acá los martirios, aquí en España, pero los hubo 10 años antes prácticamente en México. Feroces, tremendos, públicos, fotografiados, ¿no? La famosa foto del ferrocarril de Guzmán en Jalisco, donde uno pasaba kilómetros y kilómetros durante semanas de cristeros colgados de los postes de luz para que cuando uno pasara con el tren viese, como una película, lo que te puede pasar si defendés a la iglesia. Todo lo contrario de lo que pensaban es que cuando los mexicanos veían esto, más católicos se unían a las tropas de Cristo Rey. Era todo lo contrario, o sea, eran los mejores publicitarios. No tenían que contratar un equipo de marketing para esto. Bueno, obviamente hay varios libros y todo. Este es un personaje para mí muy, pero muy querido. Si no lo conocen, les recomiendo Una buena vida del padre Miguel Agustín Pro, beato Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, católico, apostólico, romano, mexicano, un hombre excepcional. El beato Pro es beato. Estaba viviendo aquí en Europa cuando se entera que su pueblo estaba siendo martirizado. Él, aunque tenía una salud bastante endeble, pide volver a México a sus superiores y pasa su vida casi 3 años clandestino, ¿no? Por eso ustedes lo ven en las fotos, en la parte de arriba como un mecánico, en la parte de abajo como un dandy, así una especie de hombre del mundo, como payaso en las plazas, ¿no? Bueno, en el centro está de sotana para que ustedes lo identifiquen. Un hombre excepcional, con un sentido del humor espectacular. Muchísimas veces querían detenerlo y se le escapó y se le escabulló la policía. Bueno, en fin, varias cosas para contar. Termina siendo uno de los martirios más conocidos a nivel mundial porque el gobierno publica en los diarios como una especie de secuencia fotográfica su martirio, ¿no? Lo detienen, lo acusan de una especie de intento de magnicidio, en realidad de tiranicidio.
Bueno, él termina siendo fusilado. La famosa foto con brazos en cruz, obviamente está vestido de laico porque lo detienen así clandestinamente, y como siempre muere, ¿no? Como morían todos estos hombres. Preparen, apunten, ¡viva Cristo Rey! Fuego. Así morían. Este es el martirio del padre Pro. Junto con el padre Pro muere el ingeniero, amigo suyo, Luis Segura Vilchis. También el hermano del padre Pro, Humberto Pro, que está a la derecha. Es famosa esa foto porque él les grita a los verdugos, se abre el saco y dice: acá, disparan acá, no le erren, acá tienen que pegarle, acá, al que está a la derecha. No sé, o sea, la valentía de estos hombres que no temían morir, ¿no? Realmente es apostólica, o sea, causa una enorme envidia, ¿no? Ojalá no tenga. A veces uno tiene miedo, pasa por una iglesia y tiene miedo de ser el Señor de la cruz, digamos. Dice: perdón, el que me confiese ante los hombres, yo lo confesaré ante el Padre que está en los cielos, ¿no? Y el que me niegue, yo lo negaré. Eso lo dijo el crucificado. San José Sánchez del Río, no me detengo acá, hay una película muy linda y un libro muy hermoso llamado Mirando al cielo que recomiendo. Joselito, San José Sánchez del Río, jovencito que da también joven cristero que da su caballo en general para evitar que lo maten, y también, bueno, muere de una manera tremenda, le cortan le desollan la planta de los pies, ¿no? Lo hacen caminar hasta su tumba, bueno, una cosa tremenda. Este es el general Amaro, el jefe de las tropas federales, y este es el general Gorostieta, un hombre providencial, porque fue el que a partir del año 27 lo van a contratar. Era muy jovencito, tenía 40 y pico de años, y los cristeros lo terminan contratando para que le dé forma al ejército cristero, a esta guerra de guerrillas. Bueno, le dé una forma militar y lo convierta de un grupo de locos dando vuelta a una Guardia Nacional. De hecho, se va a llamar así, la Guardia Nacional Cristera. El famoso general Gorostieta. Esta es una foto muy hermosa. Yo hago una salvedad con Gorostieta. Durante muchos años se pensaba que Gorostieta había sido masón o que no había sido católico. Bueno, hoy por hoy se han descubierto hace como 7-8 años las cartas de Gorostieta a su esposa durante la guerra cristera. Este hombre, ojalá tuviésemos políticos con la mitad de la fe de Gorostieta, ¿no? Con la mitad, digo, ni siquiera los políticos que se llaman católicos, quiero decir, ¿no? Ni siquiera. Bien, acá está la muerte, en una emboscada, lo terminan matando. Y vamos a llegar ya al final de esto para no cansar demasiado. Los obispos habían sido desterrados o se habían autodesterrado, algunos no habían querido pasar a la clandestinidad y venían buscando desde el principio un arreglo entre la Iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los primeros que buscaban los arreglos era el Estado mexicano. En segundo lugar, los que estaban buscando mucho los arreglos, pero no lo conseguían todavía, eran los gobernantes de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque aquella guerra que se pensaba que iba a durar nada más que 3 meses, estaba durando ya 3 años. Y los intereses económicos de Estados Unidos en el país vecino de México venían viéndose menoscabados, porque una guerra civil nunca es buena para un interés económico, ¿no? Entonces, por un lado, el gobierno mexicano buscaba un arreglo para intentar terminar con una guerra que venía perdiendo. Por otro lado, Estados Unidos. Y en tercer lugar, los obispos mexicanos buscaban, a su vez mandados por el Papa Pío XI, que finalmente terminase la guerra, porque decían, después de 3 años, ¿qué va a quedar del catolicismo en México? 3 años sin culto, 3 años sin catequesis, 3 años sin sacramentos, bien, en fin. Y entonces comenzaron a darse lo que se llamaron los arreglos, ¿no? Si arreglos pueden llamarse a esto que voy a explicar ahora yo. ¿Cuáles se imaginarán ustedes que serían los arreglos? Bueno, lo más lógico, si lo que había llevado adelante toda esta persecución fue la ley Calles, pues muy fácil, que el gobierno derogue la ley Calles, los cristeros, los católicos, depongan las armas, se entregue un salvoconducto y se acabó la historia y acá hacemos de cuenta que no pasó nada o apenas intentamos pacificar la cosa. Bueno, el gobierno dijo, no, un momentito, yo no voy a derogar una ley porque va a quedar como que perdimos. Hagamos lo siguiente, me comprometo, dice el gobierno mexicano, a dejar la ley pero no a ponerla en práctica.
los cristeros dijeron, no, escúchame, no, somos sencillos, pero no somos idiotas, esta gente no va a cumplir. Entonces le pide por favor los cristeros a los obispos mexicanos, esto que están acá en la foto, es el embajador Dwight Morrow, el abogado de la banca JP Morgan en Estados Unidos, fue el que fue nombrado embajador de Estados Unidos en México para llevar adelante los arreglos, ¿no? O sea, los arreglos fueron redactados por el embajador de Estados Unidos. Los que están en la otra foto, salvo que está en el medio, el gordo y el petizo que están ahí, son dos obispos, ¿no? Son obispos encargados. ¿Por qué están vestidos de laicos? Porque estaba prohibido vestirse de cura en aquella época. Son los encargados por el Vaticano para llevar adelante estos arreglos entre la Iglesia y el Estado. Bien, los cristeros, desesperados, le pedían por favor a los obispos que no se metieran todavía. Les pedían por favor que no arreglasen nada y que tuviesen paciencia un poco más, que ya faltaba poquito y terminaba. Bien. Tomo agua porque quiero leer esta parte, que es para mí de las más emocionantes, por eso es que me conozco. Esto es un texto que va a escribir el general Gorostieta, el comandante en jefe de las fuerzas cristeras, y va a publicarlo para que los obispos lo lean. Cito, dice: ¿no son en verdad ustedes los obispos los que pueden con justicia ostentar una representación? Si ustedes hubiesen vivido entre los fieles, si hubiesen sentido en unión de sus compatriotas la constante amenaza de muerte por solamente confesar la fe, si hubiesen corrido como buenos pastores la suerte de sus ovejas, pero no fue así. El poder del tirano hubiese caído hecho añicos si ustedes, los obispos, hubiesen estado de acuerdo para declarar que la defensa es lícita y en su caso hasta obligatoria. Que los señores obispos tengan paciencia, que no desesperen, que llegará el día en que podamos, con orgullo, llamarlos en unión de nuestros sacerdotes a que vengan otra vez entre nosotros a desarrollar su sagrada misión. Entonces sí, en un país de libres. Todo un ejército de muertos nos mandan obrar así. Tremendo esta frase, ¿no? Bien. Pero los arreglos se hicieron y lo que iba a ser un modus vivendi se va a convertir en un modus moriendi. Los arreglos se hacen, se presiona en conciencia a los católicos para que lleven adelante los arreglos. Incluso se amenaza con la excomunión si no entregaban las armas. Y entonces los arreglos se ven de esa manera. El gobierno mexicano decide entonces no aplicar la ley que quedó escrita durante décadas, hasta los 90. Y los cristeros se comprometían a entregar las armas presionados por los obispos. ¿Qué sucedió? Lo que los cristeros habían planteado. Ellos podrían haber ganado la guerra, faltaba muy poco, ya tenían estados con gobernantes cristeros. Por ejemplo, Jalisco, el estado de Jalisco, que es importantísimo en México, estaba gobernado ya por un gobernador católico. Salieron los arreglos, ese modus vivendi, ese modo de vivir, y terminada la guerra cristera, comenzaron durante casi 20 o 30 años a ser perseguidos todos aquellos que habían estado como cabecillas en el movimiento cristero. Perseguidos y ajusticiados. Por eso quedó en el inconsciente colectivo de los mexicanos que murió más gente después de los arreglos que durante los 3 años de guerra cristera. Bueno, matemáticamente no fue así. Lo que pasa es que como eran matados o perseguidos los que habían sido los cabecillas, era lo que a la gente le quedaba. Y una cosa importante, los mexicanos conocen poco de esta historia. ¿Por qué? Porque entre los arreglos lo que se planteó es un pacto de silencio entre el Estado y la Iglesia. Se dijo que más o menos durante 50 años el tema no se iba a hablar, porque ese era un modo, decían ellos, de mantener viva una historia dolorosa y una herida abierta en un país donde en una familia quizás había habido uno que había peleado en favor de los cristeros y otro en contra. Por ejemplo, el padrino de Joselito Sánchez del Río fue el verdugo de este chico, su propio padrino, amigo de su padre.
Bien, lo cierto es que los arreglos terminaron dándose, lamentablemente. Y esto es el último texto que voy a leer hoy, con lo que voy a concluir, que es una profecía prácticamente de vuelta del general Gorostieta, este que recién mostré en pantalla, donde dice esto antes de morir, escribe esto antes de morir. Ya hablaban de los arreglos, ¿no? Gorostieta muere un par de meses antes y dice lo siguiente: debemos, compañeros, acatar reverentes los decretos ineluctables de la providencia. Cierto, no hemos completado la victoria, pero nos cabe como cristianos una satisfacción íntima mucho más rica para el alma: el cumplimiento del deber y el ofrecer a la Iglesia y a Cristo el más preciado de nuestros holocaustos, el de ver rotos ante el mundo nuestros ideales, pero abrigando, si vive Dios, la convicción sobrenatural que nuestra fe mantiene y alimenta de que al fin Cristo Rey reinará en México. La Guardia Nacional, el Ejército Cristero, desaparece, no vencida por nuestros enemigos, sino en realidad abandonada por aquellos que debían recibir los primeros el fruto valioso de sus sacrificios y abnegaciones, los obispos. Ave Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte ingloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos y una vez más te aclamamos Rey de nuestra patria. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, México, agosto de 1929, Dios, patria y libertad, Jesús degollado Isa, soldado de Cristo Rey. Bueno, hoy España contempla azorada esta misión, esta historia épica, ¿no?, de este pueblo mexicano. Llora con su historia, obviamente, llora con la gesta, pero son lágrimas de emoción que se derraman por ese amor que este pueblo tuvo por Cristo y por su Iglesia. Como siempre termino esto, sepan que toda historia, toda gesta también tiene que tener obviamente una épica. Y esta épica en México se ha cantado, y se ha cantado en corridos. Así como ustedes tienen aquí los romances, los hermosos romances que cuando yo era chico, joven, aprendía los famosos romances españoles, ¿no?, que era un modo de catequizar incluso. Bueno, en México, como acreedores de todo ese acervo cultural, están los corridos mexicanos. Y hay algunos corridos que hablan sobre la cristiada. Este con el que yo termino ahora es un corrido que se redacta a partir de un martirio, donde detienen a un católico que justo en el medio de la guerra encuentra un templo vacío, entra al templo y se pone a rezar en el templo. Vienen los soldados federales, quieren dispararle dentro del templo y dicen: no, acá adentro no, este es un lugar sagrado. En todo caso, acá no me puedo defender. En un lugar no puedo defenderme. Entonces, bueno, termino sacándolo y muere así. Lo escuchamos para terminar, a ver si me funciona esta cosa. A veces anda, a veces no. Vamos a ver.
Bueno, muchas gracias. Perdón, se me hizo un poco... Perdón, se me hizo un poco largo. Uno. ¡Viva! ¡Viva! Perdón que se me hizo un poco... Esto se acabó. Las masones me están haciendo acá un boicot. AMLO, ¿viste? No, perdón que se me hizo un poco largo, pero yo creo que valía la pena presentar, por lo menos por primera vez, la historia completa. Intenté ser lo más resumido posible. Cuando uno quiere mucho a alguien, uno habla mucho de esa persona. A mí me pasó algo parecido con el tema de la cristiana, así que hubiese intentado ser más breve, pero no pude. Bueno, si quieren, no sé, porque ya es un poco tarde, pero si alguno tiene momento para alguna acotación, una pregunta, lo que sea, y el padre puede responder, encantado, ¿no? Como quieran. Ninguna, no se entendió nada. Sí, allá, sí. Fuerte. Hola, buenas tardes. ¿Qué opinión le merece la película ¿Qué opinión me merece la película La Cristiana? Me parece muy buena para comenzar, ¿sí? Porque al menos es una primera aproximación a la historia y fue muy buena. De hecho, uno se da cuenta por la contra. Duró apenas 2 semanas en cartel en México y el gobierno mexicano mandó a sacarla. Entonces tienen que verla, justamente. O sea, obviamente tiene licencias cinematográficas, tienes partes que no son digamos, históricas, reales, pero sí es una súper muy buena aproximación a la historia de la cristiana, claramente que sí. Sí. Ya me acaba de contestar, yo creo, la pregunta. Quería saber cuál es la opinión oficial ahora mismo respecto a los cristeros allí en México o en lo que es... Bueno, a nivel de gobierno, obviamente te dicen que fue un grupo de locos que se levantó, de fanáticos católicos que se levantaron contra el gobierno y qué sé yo. A nivel de la iglesia está dividida la cosa. En los lugares donde mucho más mártires hubo, que fue toda la zona de Jalisco, Guadalajara, Colima, los altos de Jalisco, todo, casi todos tienen en la familia un familiar que murió o que participó de la cristiada. Entonces, bueno, a eso no se la cuentan, digamos, no le van a vender gato por liebre. Entonces son bastante más fervorosos y lo conocen más bien por tradición oral, a nivel católico. En otros lugares simplemente no tienen la menor idea
pero la menor idea de que existió la cristiada, ¿no? A ver, algo parecido a si uno le pregunta a un católico promedio en España y le pregunta, ¿tenés idea que hubo acá 5.000 y pico de sacerdotes mártires? Y el católico promedio en España no tiene la menor idea ni nada, o sea, apenas sabe, no sé si sabe si hubo algo, pero también es culpa de la Iglesia, o sea, es culpa de la Iglesia, es culpa de parte de la jerarquía eclesiástica que no ha sabido transmitir la historia de los mártires, tanto en México como acá en España. ¿Por qué? Porque creen que esto es un tema político, es un tema histórico, es como que los primeros cristianos no hubiesen escrito las actas de los mártires. Entonces, no sea cosa que el emperador se enoje con nosotros, digamos, ¿no? Es insólito. Pero bueno, el gobierno trató de mitificar o de silenciar, esto se pasa de alto en los manuales de historia, o en dos renglones, unos locos católicos, y a nivel eclesial, recién ahora que está llegando al centenario, se están haciendo más conocidos. La película esta cristiana marcó un antes y un después, creo yo. Siempre ha habido libros desde el principio. Muchos de estos fueron libros anónimos, como está el tema del silencio. Algunos escribían con seudónimo, mejor dicho, o eran autores extranjeros los que hablaban de la cristiana. Bueno, yo he hablado muchísimas veces, sigo yendo a México, viajando a México para dar conferencias como extranjero a los mexicanos sobre la cristiana. Es como que yo le vengo a hablar a ustedes de quién fue Pelayo, no sé, una cosa medio insólita. O ustedes vayan a Argentina a hablarme de San Martín, o sea, es medio ridículo. Pero no es tan ridículo porque se silenció la historia. Entonces no se conoce. Sí. ¿Y su primer contacto con... ¿El mío? con México? El mío fue cuando tenía 19 años. Yo recibí por medio de una novia, me convertí a vida práctica de la fe. ¿Cómo son las mujeres? ¿Vio? Es así. ¿Qué va a hacer? Uno puede estar tranquilo en el mundo revolcándose, pero la mujer después de novia te lleva, en fin, a hacer las cosas bien. Y conocí a él, lo conocí a Anacleto González Flores. Entonces leí una vida de Anacleto González Flores escrita por el padre Alfredo Sáenz, esos jesuitas de los buenos que hay, ¿no? Y viajé a México. Y viajé a México enamorado de la cristiana, y dije, esto es un lugar... No puedo creer cómo la gente no conozca esto. Y a partir de ahí empecé a leer, bueno, y empecé a juntar una biblioteca de libros de la cristiana, y cuando tuve la posibilidad, tuve la opción de hacer mi segundo doctorado, que fue de historia, que es lo que me gustó siempre a mí. La filosofía fue para más o menos hacer algo. Y entonces lo hice sobre el tema de la cristiana. ¿Por qué? Porque quería que se conociera una historia silenciada. Me parece una injusticia enorme que no se conozca esto. Por eso fue. ¿Hubo algo de apoyo del extranjero? Del extranjero. A México no hubo apoyo. El apoyo, mejor dicho, sí hubo apoyo, pero al gobierno. O sea, Estados Unidos apoyó al gobierno federal. De hecho, la primera matanza de civiles desde aviones de población civil, antes de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, fue en la cristiana. Se usaron por primera vez los aeroplanos para matar población civil durante la cristiana. Y eso fue el apoyo estadounidense. Pero a los cristeros, a los católicos, no hubo apoyo de ningún tipo. No. Sí. ¿En el Vaticano? El Vaticano es el culpable de los arreglos. O sea, no fueron los obispos los que actuaron motu propio. Fue Pío XI que, de hecho, después de los arreglos termina pidiendo perdón Pío XI, diciendo que se equivocó. Bueno, porque ustedes saben que el Papa no es infalible cuando tiene decisiones políticas, son decisiones provinciales, no tiene nada que ver con el dogma o con la moral, ¿no? Pero Pío XI, él dijo haber estado mal informado y finalmente llevó adelante unos arreglos que eran inicuos, ¿no? De hecho, hay un famoso episodio en el que Pío XI lloró y después de los arreglos, cuando empezó a ver cómo se seguían persiguiendo a los cabecillas de la cristiana, está todo el libro explicado, no quiero acá spoilearlo, pero termina él diciendo, yo me equivoqué. Sí. ¿Hubo algún convertido entre el bando de los turcos? Muchísimos. De hecho, la cristiana termina sosteniéndose en el tiempo, en gran parte porque muchos soldados federales
se pasaban a las tropas cristeras. Era algo muy, muy común que el soldado federal del ejército regular se pasase al bando católico cuando veía la fe de esta gente, ¿no? La fe de la gente que eran, reitero, no eran militares, eran como ustedes, hombres y mujeres que a veces ni siquiera sabían disparar. Y cuando veían esa fiereza, esa bravura por defensa de la fe, muchos se convertían y se hacían de vuelta, se volcaban al otro bando. Muchísimos casos. Los muertos, por si a alguno le interesan los números, hay más o menos 230.000 muertos en la guerra cristera, de los cuales 50.000 son nada más que católicos, el resto, la inmensa mayoría, los 2/3 del soldados federales. O sea, fue tremenda la cantidad de bajas que tuvo el gobierno federal. Por eso es que estaban apurados en que esto se terminase, ¿no? Sí. No sé si usted lo podrá decir ahora, perdón por la duda, pero muchos españoles, entre ellos obviamente que soy de una familia carlista, y por tanto he nacido y sigo creyendo en Dios Patria y Rey, vemos una semejanza enorme, no solamente lo de los cristeros, lo que ocurrió aquí en la guerra civil española, y sobre todo lo que ocurrió no en la guerra directamente, sino en la retaguardia roja en España, con los miles de asesinatos bestiales, como ocurrió aquí en Madrid, que todos conocemos. También en mi tierra mataron bestialmente, soy de Santander, bestialmente. Y vemos una semejanza no solamente con aquello, sino con la cobardía que está teniendo actualmente la Iglesia Católica Española en los actos del Valle de los Caídos. Mire, yo hablo como foráneo porque este tema no lo manejo al detalle. Conozco, obviamente no soy un ignorante de lo que está pasando, pero no conozco el detalle de todo. Lo que sí puedo decir como extranjero, se los digo a ustedes, que me da una enorme pena y tristeza el silencio y la apatía de parte de la jerarquía eclesiástica española respecto al Valle de los Caídos. Sobre todo porque tengo amigos en el barrio, ¿no? Me hubiese encantado que el padre Santiago Cantera, que prologó este libro, hubiese estado acá presente, por una cuestión meramente de prudencia, que lo entiendo perfectamente, para no estar levantando más polvareda y todo, decidió no venir, lo sé, pero bueno, es parte de lo que uno no tiene fe por los curas, ni por los obispos, ni por los papas, ¿no? Si mi fe dependiese de los papas, sería demasiado pobre, ¿no? Nuestra fe depende de Jesucristo, el Señor, ¿no? Y uno podrá tener mejor o peor párroco, mejor o peor obispo, mejor o peor papa, pero nuestra fe no tiene por qué depender de eso. Es así, es una realidad de la historia de la Iglesia, ¿sí? Sí. Quizá una pregunta más para el padre Jorge Teulón, pero bueno, a los dos. En los procesos de beatificación y canonización que se han llevado a cabo, tanto de los mártires en México como en España, ¿qué diferencias hay? Por ejemplo, ya que he hablado de carlista, de familia carlista, el proceso de beatificación, por ejemplo, de Antonio Mollelazo, que siempre ha estado, parece ser que atascado, porque indudablemente cogió las armas, murió defendiendo un convento de monjitas, y sin embargo en el caso mexicano sí que se han beatificado y canonizado a mártires que cogieron las armas, Anacleto González Flores, Miguel Gómez Losa, etc. No sé si hay alguna diferencia o se ha seguido siempre el mismo criterio. Le iba a dejar al padre que respondiera, pero son todos los que no cogieron armas. No quiero escandalizar con lo que voy a decir, pero yo vengo de mi padre está detenido, está preso con 3 cadenas perpetuas desde el año 2008 por haber luchado contra el comunismo en Argentina. Todo esto que ustedes escuchan en las madres de Plaza de Mayo, estas viejas pro-terroristas y todo, bueno, en Argentina desde el año 2004-2005 han metido presos a más de 2.000 militares por haber luchado contra el terrorismo. Muchos de ellos han muerto en la cárcel. Mi padre sigue preso desde el año 2021, más o menos. A Dios gracias le han dado la prisión domiciliaria, pero desde el año 2008 que está preso en cárcel común, ni siquiera cárcel militar, cárcel común con barrotes, con violadores, con lo que sea, porque luchó contra el terrorismo en Argentina. Todo el tema de los desaparecidos, todo este tema. Cuando mi papá tenía 24 o 25 años, ¿no?
Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque uno sabe que cuando uno mata en guerra justa, es algo virtuoso. Así como si yo vienen a violar a mi hermana, a mi madre, ¿qué le voy a decir yo al violador? Mire, señor violador, por favor, usted respete el 6º mandamiento que dice no fornicar, mucho menos por la fuerza, por favor. No. Si tengo un palo, le rompo el palo en la cabeza, o con lo que tenga, obvio, ¿no? Pero esto es el catecismo de la Iglesia Católica, lo mismo en la guerra justa. Por lo tanto, el soldado que mata en guerra, en la guerra justa, se está santificando. Bien, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque tenemos la cabeza lavada con el pacifismo, el irenismo y qué sé yo. Bueno, seguramente ustedes no, pero por las dudas lo digo, ¿no? Cuando la Iglesia, en el caso de la cristiana, canoniza o beatifica a los cristeros, ha buscado siempre, esta es la realidad, lo digo así con tristeza, pero es verdad, ha buscado siempre no beatificar ni canonizar a ninguno que haya empuñado las armas. Por ejemplo, Anacleto González Flores justamente fue uno de los casos que no empuñó las armas. No porque él fuera pacifista o vegano o vegetariano, no por esas cosas, sino porque él decía, tiene que haber algunos que den el testimonio armado y otros que demos el testimonio desarmado. Algunos han hablado en México del Gandhi mexicano, es una estupidez gigantesca, supina, ¿no? Anacleto decía, algunos tienen que dar la batalla con las armas y otros tenemos que dar la batalla con el verbo, con la palabra. Bien, ese fue el caso de Anacleto, de muchos otros más, pero José Sánchez del Río se les escapó, porque Joselito sí empuñó las armas, pero como era un jovencito, bueno, como que pasó. Ahora, la política fue una idea, pero padre, ¿por qué buscaron canonizar o beatificar solamente a aquellos que no hubiesen empuñado las armas? Bueno, lo que se dijo fue, no sea cosa que se nos acusa a la Iglesia de que estamos haciendo propaganda de la lucha armada, que se nos acusa a la Iglesia de promover la violencia, ¿no? Una idiotez gigantesca, la verdad que no. Pero bueno, esta es la realidad. O sea, hay muchísimos mártires que murieron en guerra o que fueron martirizados por la fe, pero que empuñaron las armas en legítima defensa, en guerra justa, en buena ley, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, la política que se ha seguido fue justamente esa. ¿Se entendió? ¿Sí? Perdón, padre, pero tenía que decir esa parte. Sí. Buenas tardes, Padre Olivera. Como mexicana, nada más quiero felicitarle, darle las gracias por dar a conocer la guerra cristera. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. No se nota que es mexicana, pero muchas gracias. Gracias. Sí, hace falta, sí. Padre, hay un paralelismo que me ha llamado mucho la atención. Sí. La guerra cristiana se pensaba que iba a ser 3 meses. Igual que aquí, en España, la cruzada. Y fueron 3 años allí, 3 años aquí. Es una cosa muy... Sí. Un paralelismo muy curioso. Bueno, después termino de la cristiana, terminó el 29, sépanlo, hubo un intento de segundo levantamiento en el año 1934 en México. Se levantaron algunos católicos porque no estaban contentos con los arreglos y ahí fue tremenda la persecución de parte de la jerarquía eclesiástica con excomuniones y lo que sea. Bueno, y no terminó eso avanzando, ¿no? Pero se intentó levantar de vuelta. Sí, ¿ya estamos? Listo. Última, nos vamos. Fuerte. Otro paralelismo también es la voladura del Sagrado Corazón, ¿no? En ambos casos. Tal cual, exactamente. La voladura del Sagrado Corazón. Sí, por lo tanto es el odio incluso a la imagen, es una cosa tremenda. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido. Dios los bendiga a todos. Gracias por la paciencia.